Bueno, bienvenidos sean todos a la continuación de nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a estar estudiando en el capítulo 5 siempre los versículos del 18 al 21. Y es por eso que le pido que me acompañe a esta porción, Gálatas 5 del 18 al 21. Tenemos varios temas que tocar en esta oportunidad y voy a tratar de ser expedito por cuestiones de tiempo, para lograr tocar los 4 temas principales que hemos preparado para todos ustedes. Gálatas 5 del 18 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es por eso que hemos titulado este estudio bíblico Menú de pecados que nos alejan de Dios. Menú de pecados que nos alejan de Dios. En esta oportunidad vamos a tocar 4 temas principales. El primero de ellos, la libertad de la guianza del Espíritu Santo. El segundo, lo evidente de las obras de la carne. El tercero, la idolatría dentro de la iglesia de Cristo. Y el cuarto, las realidades de los pecados espirituales. Vamos de frente, iniciando sin más preámbulo. La libertad de la guianza en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos tocados, invadidos por el Espíritu de Dios a través del paso de fe, de aceptar al Señor Jesús como Salvador, en ese momento nos volvemos hospedadores del Espíritu Santo. Y también de esa forma vemos cómo el Señor empieza a obrar en nuestro interior. Es por eso que debemos tener especial cuidado con esto que nosotros llamamos cuerpo, pero que el Señor llama templo. Dice la palabra de Dios que ustedes y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y es por eso que somos responsables de cuidar este templo, porque ahí mora el Espíritu Santo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí tenemos este juego de palabras en cuanto a la carne, en cuanto al pecado, en cuanto a la ley, en cuanto a la gracia de Dios. Y ya los hemos explicado en estudios anteriores acerca de qué significa en la Biblia la palabra carne, y son las tendencias pecaminosas naturales que están en los seres humanos, o también llamado el pecado natural, o el pecado original, en el cual nosotros tenemos esa tendencia siempre a hacer lo malo. Dijimos el jueves pasado que es a consecuencia del pecado en el huerto del Edén, y cuando los instintos básicos del ser humano se vieron trastocados y entonces se convierten en estas pasiones desordenadas de la carne. La pregunta que tenemos para ahora es: ¿disfrutamos cada uno de nosotros la libertad que hay en ser guiados por el Espíritu Santo? Estoy seguro para aquellos que no han tenido esa experiencia, pues probablemente no tengan una respuesta a este interrogante. La libertad que hay en ser guiados por el Espíritu de Dios, eso nos da paz, y la paz se disfruta. Pero tenemos que experimentarlo. La guianza del glorioso Espíritu Santo, entonces, la podemos encontrar en esa relación personal con Dios. Nuestro texto base, Gálatas 5, 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y eso es lo que queremos hacer. Cuando usted y yo somos gobernados, somos guiados, somos conducidos por el Espíritu de Dios, es casi seguro que vamos a hacer las cosas correctas. No somos perfectos, por supuesto, pero vamos a hacer las cosas correctas. Y es ahí donde nosotros vamos a estar por encima de esa ley que se ha puesto para todos nosotros, porque pues vamos a cumplir con Dios y vamos a cumplir con nuestros semejantes. Esto implica esta palabra del original griego guiados, que se pronuncia ago, en este contexto significa ser dirigidos
por el Espíritu de Dios. Los seres humanos estamos siempre sujetos a ser seguidores o a ser líderes o seguidores, cualquiera de las dos. Pero al final, en nuestro corazón siempre tenemos ese anhelo de volver a ver hacia arriba y de poder ser dirigidos por Dios. Y eso es lo que significa en esta imagen verbal de lo que estamos viendo en esta porción. Si estamos siendo continuamente conducidos por el Espíritu de Dios, eso es lo que determina nuestras acciones. Ahora, ¿qué implica todo esto? Una dirección continua del Espíritu Santo. Como dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no mora en nosotros, entonces ¿cómo vamos a ser guiados de la parte espiritual? Son cosas muy obvias, son cosas muy sencillas de entender. O está el Espíritu de Dios o no lo está, o somos guiados o no lo somos guiados, somos hospedadores o no lo somos. Pero las consecuencias de estar en el Espíritu o no estarla son consecuencias que pueden ser desastrosas para nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que tomar decisiones. Es ahí donde tenemos que hacerlo de la manera correcta. Debemos permitir que el Espíritu de Dios sea parte de nuestra vida para poder ejercer las cosas como deben de ser. Romanos 8:9 entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La gran clave es ser de él, para que el Espíritu de Dios esté en nosotros. ¿Qué otra cosa implica el hecho de andar en el Espíritu y no en la carne? Una sumisión, una obediencia continua a Dios. Esto le puede parecer a algunas personas cursi, peligroso, no les gusta o lo que sea. El decir que estoy sometido en obediencia al Señor continuamente, para algunos puede parecer aburrido. Pero la Biblia dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne o las obras de la carne en la vida de cada uno de nosotros, entonces viviremos. Romanos 8, versículo 13. Entonces vemos que esto es un juego diario. La vida espiritual, la vida de los cristianos es una lucha diaria que tenemos que irla depurando todos los días de nuestra vida para poder vivir espiritualmente unido a Dios. El ADN espiritual del creyente, es decir, de lo que estamos conformados todos nosotros, es de esas características que tenemos en nuestros cromosomas virtuales o nuestros cromosomas espirituales, si quiere verlo así, de cómo estamos conformados en nuestro interior. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una transformación en nuestro ADN espiritual en el momento en el que nosotros permitimos la guianza del Espíritu Santo. Quiero decirles que hay cristianos nominales, que hay cristianos que se consideran cristianos, que conocen mucho de la Biblia, que han leído mucho, que son muy estudiosos, pero que al final probablemente no sean guiados por el Espíritu de Dios. Conocen lo que dice la Escritura, sus promesas, sus profecías y muchas cosas interesantes, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, todo eso es letra muerta. Así lo dice la palabra de Dios. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si usted no ha tenido un encuentro personal en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, es necesario, es imperativo, es una obligación de parte de todos nosotros buscar esos espacios en donde el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestra vida, porque eso es lo único que nos va a hacer libre y vamos a tener la guianza correcta. Por eso la guianza es un agente libertador de la ley que nos amarra a las cuestiones de la carne. Versículo 18 siempre de Gálatas capítulo 5 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y la ley también se refiere acá a esas tendencias naturales pecaminosas que llevamos en nuestro ser. ¿Qué significa no estar bajo la ley? En la epístola de Gálatas, siempre en el capítulo 3 que hemos estado estudiando, Gálatas 3, del 3 al 5, vea lo que dice. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Recuerdan ustedes que en su momento estudiamos este versículo en donde el apóstol Pablo reclamaba a la iglesia en Galacia. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues
que os suministra el Espíritu, con E mayúscula, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué hace el Señor en nosotros? Hace maravillas. Hace obras maravillosas en nuestra vida, y es ahí donde nosotros no podemos descuidar esta relación con Él y caminar entonces en su verdad. ¿Qué otra cosa nos puede dar el hecho de caminar, de andar, de ser bendecidos, de tener la guianza del glorioso Espíritu Santo? Pues hay cosas maravillosas, por ejemplo, ser libres, esa es la primera, por supuesto, ser libres de las ataduras, ser libre de los vicios, ser libre de rencores, de odios. Todo eso lo produce el Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice que la unción del Espíritu pudre el yugo. Por supuesto, el yugo es aquello, ustedes ya lo saben, el yugo es aquello que une a dos bueyes en una yunta, o para jalar una carreta, o algunos caballos que también se unen con los yugos para poder jalar una carreta. Y cuando nosotros estamos esclavizados por una falta de perdón, por un odio, por un rencor, estamos esclavizados en ese yugo a la persona a la que le tenemos el odio, el rencor. ¿Qué le parece eso? Es por eso que por nuestro bien debemos perdonar. ¿Y qué es lo que nos provoca el perdón? La unción del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios sabiamente, la unción del Espíritu Santo pudrirá el yugo. Y eso es lo que tenemos ustedes y yo que buscar para poder caminar en la libertad de Dios. También la obra del Espíritu nos hace ser justificados por la fe en Cristo, que esto ya lo hemos platicado también en otras oportunidades. Nos permite ser templos del glorioso Espíritu Santo, el cual es suministrado al creyente a través de la fe. Templos del glorioso Espíritu Santo, como lo mencioné hace unos minutos, nosotros somos hospedadores del Espíritu. El Espíritu Santo hace maravillas en los creyentes por la fe en el Señor Jesús, porque ese es el boleto de entrada. Nuestra fe en el Señor Jesucristo y el hecho de poder nosotros confesar esa fe permite que las puertas se abran para la llenura del Espíritu de Dios. Y de ahí en adelante se desencadena una serie de eventos maravillosos, los cuales el cristiano va a poder disfrutar. Ahora, el punto 2 que tenemos son lo evidente de las obras de la carne. Ese es el segundo punto que queremos analizar. Porque los versículos que estamos hoy estudiando en Gálatas capítulo 5 mencionan algo sobre esto. Vamos a leer de nuevo Gálatas 5 del 19 al 21 y dice la Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, que son, manifiestas son las obras de la carne. Analicemos esa frase. Quiere decir que se manifiestan, se enseñan, se demuestran, son evidentes las obras de las tendencias torcidas de los seres humanos a través de sus pasiones y de sus pecados. Eso es lo que quiere decir esa frase principal. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y aquí pone dos puntos y empieza a ver una lista altamente comprometedora para muchos seres humanos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo sé que estos versículos, 3 versículos del 19 al 21, como dije al principio, son comprometedores, porque en una o en otra medida, alguno de nosotros encajamos en por lo menos uno de los ítems de esta lista, ya sea por una ira, ya sea por una contienda, ya sea por una envidia, o por cuestiones más complicadas, como todos esos pecados sexuales de los que habla al principio: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y todas estas cosas. En alguna medida nosotros hemos pateado la raya divisoria entre el pecado y lo no pecado en este tipo de cosas. Esto nos arriesga mucho, esto nos deja cerca de ese castigo irreversible de no heredar el reino de Dios. Y es ahí donde tenemos nosotros que tomar acción. ¿Cómo se evidencian entonces las obras de la carne? En el original griego, la palabra manifiestas vienen de un vocablo phaneros, así se pronuncia,
ampliamente conocido o bien conocido o evidente o claramente conocido, claramente visible, notorio, evidente para los sentidos. Todo eso quiere decir la palabra manifiestas traducido al español. No hay donde perderse. Cuando una persona está obrando bajo las obras de la carne, es altamente notorio a los sentidos de los demás. Nos damos cuenta. Cuando la persona anda en la carne, es obvio para nosotros. Lo sabemos. El problema es que muchas personas sencillamente están ok con las obras de la carne. Mientras no lo haga yo, pues ni fu ni fa, no me viene ni me va. Que la gente se comporte como quiere, son dueños de su cuerpo, que tomen sus propias decisiones. Pero cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta que aceptando este tipo de cosas, estamos también siendo cómplices de lo que está sucediendo en el mundo, vemos que los sentidos deben estar más alertas. Las primeras 4 cosas de las que habló esta lista, de la que hemos hablado, son del área sexual. Adulterio, cometer adulterio, viene de una palabra griega, moicheia, y la palabra adulterio, por supuesto, se aplica únicamente a todas aquellas personas que tenemos ya un compromiso dentro del marco del matrimonio. La fornicación, por otro lado, porneia, esa es la palabra, imagínense usted, viene de la palabra porno, pornografía, viene de la palabra porneia o fornicación, es una inmoralidad sexual, es un pecado sexual en general que incluye muchas conductas diferentes dentro de la depravación sexual, y esa es la inmoralidad sexual. La fornicación puede ser dentro del marco del matrimonio o fuera del marco del matrimonio. Por ejemplo, los jóvenes que no están casados y que tienen relaciones con sus novios o novias, entran en el pecado de la fornicación. La inmundicia se pronuncia akatarasia en griego y significa lo inmoral, lo inmundo o lo impuro. Inmoral, inmundo o impuro en la parte sexual es todo aquel acto sexual el cual no es avalado por Dios, que trastoca la naturaleza humana de un hombre y una mujer teniendo intimidad sexual. Todo lo demás, aún dentro de del acto sexual entre un hombre y una mujer que se sale de los cánones normales de lo que Dios estableció como una relación sexual, es también llamado inmoral. Y por supuesto, de ahí para afuera, todo aquella acción sexual que ya no sea dentro de un hombre o una mujer o dentro del marco del matrimonio y que exceda cualquier tipo de actividad normal dentro de las bases establecidas de la reproducción, es llamada una inmoralidad. La lascivia viene de este vocablo griego, aselgeia, que es una sensualidad, una licenciosidad, una obscenidad, no tener control sobre las actitudes, no tener control sobre las conductas morales sin freno en el área sexual. Y aquí en la lascivia podemos encontrar a los mirones o a las mironas, ¿verdad? Aquellos que se deleitan viendo a otras personas y en el momento de deleitarse viendo a otras personas también tienen pensamientos oscuros e inmorales hacia esas personas. Son los mirones, las mironas o todas aquellas personas que siempre le encuentran un comentario sexual a cualquier cosa que se dice. Siempre hay un chiste rojo, siempre hay un comentario rojo fuera de lugar o siempre andan hablando de cuestiones sexuales. ¿Qué dice la palabra con respecto a estos pecados? Bueno, versículo 19 en el texto base que estamos estudiando, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Una vez más el apóstol Pablo, tomando de frente este tipo de temas, escribe lo siguiente: inspirado por el Espíritu de Dios, avalado por Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es otra lista parecida a la que estamos leyendo en la epístola a los Gálatas, que el Señor le dio al apóstol Pablo para que le hiciera llegar a los Corintios, a la iglesia de Corinto.
en lugar de a los Gálatas, pero son similares. Lo que encontramos ahí es una muestra de que el Señor está repitiendo 2 veces o más la culpabilidad acerca de estos pecados y cuál es el precio a pagar. No heredarán el reino de Dios. Y eso no es cuestión de nosotros o de la iglesia o de la religión cristiana, es cuestión de que está escrito en la Biblia. Y como os lo he dicho antes, cuando hay escrita en la Biblia 2 veces la misma cosa, eso se vuelve una doctrina bíblica y debe ser honrada como una doctrina bíblica. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice la Biblia: honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios, entonces, es el mismo texto que podemos estar utilizando en 1 Corintios 6, del 9 al 10, que ya lo usamos, porque los compara los fornicarios, idólatras y adúlteros, vemos que no pueden heredar el reino de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, también hace una referencia a este tipo de pecados. Recuerde, Apocalipsis 21, 8, estamos casi terminando la Biblia. El Apocalipsis tiene 22 capítulos y estamos acá leyendo el 21. Y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra lista. Ahí encontramos otra listita. Pero dentro de toda esa listita también hay, aunque hay unos nuevos visitantes, nos damos cuenta que se repiten algunos de los pecados que ya el Señor viene condenando desde 1 Corintios. Damos cuenta que lo que tenemos que hacer nosotros es huir de estas cosas. En el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22:15, dice la Biblia: mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Una vez más lo menciona. Me gustaría aclarar esta frase que dice: mas los perros están fuera. La palabra perro, aunque suene así de mal y así de peyorativa, la palabra perro se le decía a todos aquellos hombres que vendían su cuerpo, aquellos que se vendían sexualmente. Prostitutos, vaya, si usted lo quiere poner desde ese punto, un español un poco más claro. Eran todos aquellos que vendían su cuerpo, ya sea a mujeres, porque había una prostitución en esa época hacia las mujeres, o ellos mismos vendían su cuerpo a los hombres. La Biblia le llama perros a este tipo de personas. Los inmundos. Veamos lo que dice la palabra acerca de los inmundos. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice la Biblia, 2 de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. A esto es a lo que se refiere la palabra inmundicia. Atrevidos y contumaces. El contumaz es el rebelde. El contumaz es el que no tiene códigos. El contumaz es el rebelde sin causa. Y todo esto dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, siguiendo sus propios deseos, andan en concupiscencia y inmundicia. Hemos hablado acerca de 1 Corintios, vamos a empezar en orden. Hemos hablado acerca de Romanos, hemos hablado en 1 Corintios, hemos hablado en Gálatas, ahora estamos en 2 de Pedro y hemos hablado de Apocalipsis. En 5 lugares el Señor ha tenido el cuidado de dejarnos en el Nuevo Testamento, al menos, porque hay muchos otros que no podemos tocar por falta de tiempo, pero vemos cómo el Señor nos va guiando en tener cuidado con este tipo de actividades natas de la carne, es decir, de la naturaleza humana. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Efesios 5:3. Subimos uno más, una referencia más. Llenos de lascivia. Bueno, pues la lascivia ya la explicamos hace un momento que es, y Romanos 13:3 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, estamos rodeados por todo esto. Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Recuerden cómo hemos titulado este mensaje: menú de pecados que nos alejan de Dios. Estamos viendo todo el menú que hay.
¿Cómo se evidencian las obras de la carne? Bueno, tenemos que tener cuidado con eso y cómo evitar caer en estos pecados sexuales. Ezequiel capítulo 11 versículo 21, ahí encontramos uno de estos consejos que dice lo siguiente, Ezequiel 11:21, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, quiere decir ellos tienen la propia culpa de lo que están haciendo. Pero no debemos evitar caer tras el deseo de nuestras propias idolatrías y abominaciones. No idolatrar el sexo es la primera herramienta que tenemos para salir adelante. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, como leíamos hace un momento, Ezequiel capítulo 11. El idólatra del sexo es esclavo del sexo. Es confiar o poner la fe en que el sexo es la fuente de la felicidad y la realización. Para no ser presa de caer en cualquier pecado sexual, entonces yo debo de luchar en contra de la idolatría sexual. Por lo tanto, el remedio es no idolatrar el sexo. Tenemos que quitarlo. ¿Lo ha analizado alguna vez en su vida? Si el sexo llega a ser el ídolo para su vida, debe quitarlo de su lugar y poner al Señor Jesucristo, que debe de ser siempre la cabeza de nuestra vida. Ezequiel 23:49 dice, Ezequiel 23:49, el que no obedezca verá las duras consecuencias de su pecado, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Ahí vemos las consecuencias que trae esto de la idolatría. Amar a Dios sobre todas las cosas, pues es otra de nuestras maneras de luchar en contra de la carne. Dijimos primero dejar de idolatrar el sexo, ahora es amar a Dios por sobre todas las cosas. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las consecuencias o concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es lo que necesitamos. Lleva a la persona a vivir una santidad progresiva, la cual ha sido adquirida a través de la fe en el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:2 dice la Biblia, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Hay que huir, número 2, hay que huir de los pecados sexuales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Estamos sumando una más, ya llevamos 7. 7 lugares en donde se mencionan diferentes listas del menú de pecados que nos alejan de Dios y encontramos casi siempre coincidencias. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:18. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por supuesto, estamos hablando de Jesús. Preferiríamos agradar a Dios que a los propios deseos carnales. Ese debe ser nuestra mentalidad. Yo sé que suena elevado, suena inalcanzable el hecho de decir, bueno, yo voy a agradar a Dios en lugar de mis propios deseos carnales. Suena como de algún pastor famoso o de alguna persona entregada al servicio que se olvidó de sí mismo. Pero ¿qué hay para usted y para mí, que somos gente normal, que tenemos todos los días una vida normal, que tenemos que ir a trabajar, que nos tenemos que presentar, que tenemos que pagar los recibos? ¿Cómo hacemos? Si para nosotros quizá esta sentencia está para ese tipo de personas, pero no necesariamente. La lucha cristiana, la batalla espiritual de Cristo es así para todos nosotros todos los días. No debemos decir que no podemos llegar a este punto o llegar a esos niveles. En donde preferimos agradar a Dios que a nuestros propios deseos. El amor de Cristo nos constriñe, dice la Biblia, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió el Señor Jesús. Llega un momento que ya no deseamos pecar. Llega un momento en que estamos en esta relación con Dios bajo la unción del Espíritu y la libertad con que el Espíritu nos hace libres, que dejamos de hacerlo. Y Filipenses 1:21 en la primera parte del versículo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Porque nuestros deseos
se vuelven deseos santos. Y después dice en la segunda parte de este versículo, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ahí donde puede haber una transformación completa en mi vida. Tema número 3 que quiero compartir con ustedes, la idolatría dentro de la iglesia. Aún de que nosotros estamos yendo a la iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo, hay idolatría dentro de la iglesia. El pastor Rick Warren dice lo siguiente: el grado de adoración más profundo implica alabar a Dios a pesar del dolor, agradecerle a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Este concepto es el que tenemos que tener cuando nos damos cuenta que entramos a veces en idolatría. ¿Cuál es la idolatría dentro de la iglesia de Cristo? Primero, vamos a ver qué es idolatría. Versículo de Gálatas 5:19, que es nuestro texto base, no lo olvidemos, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, versículo 20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. La idolatría viene del vocablo griego idolatría, ese es el significado. ¿Y qué entendemos por ídolos en el original griego en este contexto? Bueno, ídolo, ya dijimos en alguna otra ocasión, es un objeto hecho con el propósito de ser adorado, o es un objeto de culto, falso Dios, y el poder que reside o es percibido en el objeto de adoración, o que le es asignado al objeto de adoración. Eso es lo que tenemos que apartar de nuestra vida. Ídolo, por lo tanto, es todo objeto, persona o cosa que ocupa el lugar de Jesucristo en el corazón de los creyentes, ya que únicamente Jesucristo es digno de toda la adoración. Y esto predicamos el domingo recién pasado. Idolatrar a un ídolo, valga la redundancia, es invocar a los demonios sobre su vida para que tomen el control de la misma. Es ahí lo que tenemos nosotros que evitar. Y a veces los cristianos, nacidos de nuevo, empezamos a cometer los errores de dejar pasar algunas cosas en nuestra vida que después se vuelven nuestros ídolos, y eso nos empieza a alejar de Dios. Dijimos el domingo que es una trampa vieja de Satanás. El hecho de querer alejar nuestra atención de la adoración a Dios para poder adorar otras cosas, y eso empieza a enfriarnos espiritualmente. Entonces la idolatría dentro de la iglesia tiene algunas características claras. La idolatría en la vida del creyente puede verse en algunas cosas. En dejar las cosas naturales de la iglesia como tal. A mí ya no me gusta ir a la iglesia, a mí ya no me gusta cantar, a mí ya no me gusta oír las mismas alabanzas, a mí ya no me gusta esto, ya no me gusta lo otro, ya no me gusta el calor, y empiezo yo a dejar eso y enfocarme en otras cosas. También es no dejar algunos rudimientos del pasado, algunas prácticas religiosas del pasado, cuando Dios nos ha hecho libres en esto. Tener una persona en el lugar que solamente le pertenece a Cristo también aleja al cuerpo de Cristo de la verdadera adoración. Haber puesto algo en el lugar de Cristo, como el trabajo, la posición social, el dinero, los sueños, los estudios, los deseos, buenos o malos, pecaminosos o no pecaminosos, todo esto puede apartarnos de la verdadera adoración a Dios. Todo lo anterior es el resultado directo de no tener a Cristo en lugar de la preeminencia, el número uno de mi vida. El creyente idólatra es una persona rebelde, porque no es ignorante de la palabra de Dios, sin embargo, sigue cometiendo este defecto. El Espíritu Santo le testifica en su espíritu lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero aún así insistimos en pecar. Decide no darle lugar a la preeminencia a Cristo. Eso es un acto de desobediencia o rebeldía. El mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Y el punto número 4 que quiero compartir con ustedes es las realidades de los pecados espirituales. También los hay. Hemos ido analizando en esta lista pecado por pecado, y hemos visto los pecados sexuales, los pecados de la idolatría dentro de la iglesia. Hablamos en el primer punto acerca de la libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Pero el libro Apocalipsis en el 21:8 dice, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosas tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor también se enfoca mucho en los pecados espirituales. Tenemos que tenerle cuidado. Las hechicerías, por ejemplo.
Volviendo a nuestro texto de estudio, Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicerías. Habla en el versículo 20. ¿Qué significa la palabra hechicería? Viene de un vocablo griego, como siempre lo decimos, que se pronuncia pharmakeia, que significa hechicería, brujería, magia negra, y es la combinación de un elemento natural con un conjuro o una invocación a los demonios. La imagen verbal que podemos ver en esto es que los hechiceros monopolizaron esta palabra por un tiempo, empleándola en sus artes mágicas en relación a la idolatría. ¿Cuáles son estas? Bueno, la hechicería, la brujería, el encantamiento, el hechizo, la adivinación, y la adivinación puede tener varias demostraciones, como el horóscopo, las cartas del tarot, la lectura de la mano, el iris del ojo, lo que deja el café en la taza, bueno, tantas cosas que se han inventado. Otra de las cosas que emplean en relación a la idolatría es la magia de todos los colores, la blanca, la negra, la roja, todos los colores de magia. Ninguna magia es buena, porque entra dentro de esta forma de manifestación, como el vudú. Y todas estas cosas que hemos visto, hechicería, brujería, encantamiento, hechizo, adivinación, magia, vudú, las prácticas orientales, muchas de ellas están muy cargadas de cuestiones idólatras, de cuestiones de hechicería. El yoga, pilates, que está orientado al yoga, el pilate, que está orientado a la meditación trascendental, muchas otras cosas que vienen de prácticas orientales. Las invocaciones también es otra de las cosas que debemos sacar, invocaciones a muertos, a los mantras, a los demonios. Todo este tipo de cosas entran en el marco del pecado espiritual. Y todo esto tiene que ver con hechicerías. Todo lo que hemos hablado acá tiene que ver con hechicerías. La realidad del que comete este tipo de pecados a nivel espiritual lo vemos ahí mismo en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino desgraciado para todos aquellos que caen en este tipo de pecados. Se autocondenan eternamente. Malaquías capítulo 3 versículo 5 dice la Biblia: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Se da cuenta, por todos lados el Señor nos rodea con esto. Para decidir no creer en Jesús y rechazar su regalo de salvación y vida eterna, esa es una de las consecuencias. Por ir en contra de la ley, de su conciencia, de la que dicta qué es pecado y qué no es pecado, y caer en la abominación de la hechicería en contra de Dios, por no aceptar el redarguir del Espíritu Santo para arrepentimiento, por no querer alinearse los pensamientos del Señor Jesús, solamente nos espera el juicio y el castigo eterno si nosotros morimos en el pecado. Pero para nosotros siempre hay una salida. No nos contaminemos con lo abominable y con lo profano. La voluntad del Señor es que vivamos para Él y que tengamos vida eterna. Pero eso es lo que debemos decidir como seres humanos. Debemos nosotros hoy, en vida y con la conciencia necesaria, decidir a dónde voy a pasar la eternidad. Si yo caigo en cualquiera de estos pecados que ahora hemos explicado hasta el cansancio acá, este menú de pecados nos van a alejar de Dios, y como dice la palabra de Dios, no heredaremos el reino de los cielos. Los 4 puntos que hemos compartido: la libertad de la guianza en el Espíritu, lo evidente de las obras de la carne, la idolatría dentro de la iglesia y la realidad de los pecados espirituales, nos pueden conducir a una separación con el Señor, excepto la guianza del Espíritu. Debemos nosotros estar bajo la guianza del Espíritu Santo para poder combatir todas estas cosas que son muy comunes y muy naturales en los seres humanos. Si usted quiere liberarse de alguno de estos pecados, si usted quiere dejar esto a un lado, debe ser lleno del Espíritu Santo. Y si usted no está lleno del Espíritu Santo, es probablemente porque no ha aceptado al Señor Jesús como Salvador y no ha nacido de nuevo. Por eso le invito a que ahí donde está, haga conmigo esta oración.
Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar todos mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad y quiero invitar al Espíritu Santo a morar dentro de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén.